Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una entrevista con una persona muy especial. Él es Juan Londoño, un colombiano que vive hace mucho tiempo en España y que es el director de Talentum. Juan es administrador de empresas con 2 maestrías en desarrollo internacional, en relaciones internacionales. Y su empresa, Talentum, se dedica a educar personas, a acompañar procesos, a crear todo ese eh, proceso de tener mentores al interior de las empresas y acompañar procesos dentro de las empresas. Ya nos contará más específicamente de esto. Bienvenido, Juan. Bien, bienvenidos a todas, bienvenida. Gracias, Marcela, por esta oportunidad de volver a contactar con Colombia, que por lo general voy una vez al año en América Latina, y este verano pues se ha visto interrumpido por esta pandemia y por este colapso tanto de la economía como de los sistemas, ¿no? Y introduzco la palabra sistemas porque pues no solamente nos ha puesto en jaque a nosotros, sino a nuestra relación con lo que consideramos lo público, ¿no? Que tiene que vigilar y darnos ese marco de seguridad en el cual operamos todos. Y de pronto hemos visto pues, que las estructuras, un bicho, nos pone a temblar cuando pensábamos que los peligros venían, ¿no? Desde el lado nuclear o desde la guerra o yo qué sé, ¿no? Y resulta que nos ha puesto en un lugar muy vulnerable, muy frágil, y es todo un reto, porque en el fondo es una relación de nuestra con lo público y a la vez pues pone en jaque nuestras relaciones más personales y pone en valor también lo que más queremos. Así que, como en sistemas, decimos que no hay nada bueno ni nada malo, sino que lo importante es ver el contexto y la realidad completa, pues esta es una moneda que tiene dos caras. Fantástico, Juan. Nuestro grupo es un grupo de personas que tienen emprendimientos, que tienen empresas. Muchas de las personas que pueden estar escuchándonos en este momento han tenido que cerrar sus empresas o han tenido que cambiar el origen de su economía, ¿no? Yo quisiera preguntarte para comenzar, ¿cómo este enfoque sistémico que tú aplicas y con el que asesoras empresas puede ayudarnos a encontrar esas dificultades que han generado tanto trastorno durante este tiempo que la economía ha tenido que prácticamente cerrar muchas de sus actividades? ¿Cómo puede el enfoque sistémico ayudarnos a reencauzarnos o a buscar una forma de crear nueva economía? Mira, diríamos que si lo miramos en el contexto o mirándolo a través de las herramientas sistémicas, y una de ellas son los principios sistémicos. Diríamos que los principios sistémicos hay tres, que son pertenencia al lugar, orden y luego equilibrio. Y es verdad que las empresas muchas han cerrado no porque no sean rentables, sino porque han quedado atrapadas en un cuello de botella más de liquidez, ¿no? Esa parte de la tesorería. Entonces es una pena porque digamos que es un efecto nefasto de este aspecto. Este fin de semana estaba con mi grupo de formación anual, este año tocaba en Barcelona, y ayer hacíamos una intervención sistémica, estábamos trabajando sobre el dinero, y siempre me llama muchísimo la atención cómo el dinero no quiere quedarse cuando hay un representante para el dinero, ¿no? Los que hayáis visto una constelación o lo que hayáis visto lo que es un representante en una constelación, pues el dinero es un saltimbanqui, el dinero le gusta moverse, al dinero le gusta cambiar de manos. Y es curioso cómo tenemos un efecto en el cual no solamente estamos confinados nosotros,
sino que está confinado el dinero. Entonces, ese es un efecto que he visto, ¿no? Cómo el dinero se ha quedado quieto, el dinero real, el dinero de la banca de primer piso. He sido bancario, como se dice aquí en España, mucho tiempo, trabajé mucho tiempo con microfinanzas y después mucho con los bancos de primer piso. Y es muy curioso cómo hay como dos tipos de banca, ¿no? La banca de primer piso, que es la que yo llamo la de los ciudadanos, que es la que nos atiende en los negocios, en lo que, las transacciones humanas, la economía viene de oikos, que es casa, o sea, lo que yo llamo nuestra economía más doméstica, ¿no? La que parte de la tienda de barrio, de nuestras transacciones. Y luego está la banca de segundo piso, esta que llamamos especulativa, que se ha vuelto muy virtual, que es como que ya escapa del control y es la que ha seguido operando. Entonces hay un efecto, primero de tesorería, que a mí me parece una pena, porque es como que la virtualidad económica está tomando un lugar sobre la economía real, la tesorería real. Y eso, lo siento, me da mucha pena por las empresas que, siendo rentables, no han podido atravesar este umbral de la falta de liquidez. Entonces, volviendo sobre el tema del lugar, me doy cuenta que aquellas empresas que tienen un fuerte sentido de pertenencia son las que mejor están llevando la crisis. Esto es mi experiencia, con mis clientes aquí en España, y también pertenezco a la junta directiva de una empresa familiar en Medellín, fundada por mi padre, que ahora dirige mi hermano, y ahora los 4 hermanos estamos en la junta directiva con 3 personas de un alto nivel de la ciudad, y nos hemos puesto como énfasis en invertir en la gente y en invertir en pertenencia. Entonces, cuando desaparece por el coronavirus la posibilidad de hacer todos los rituales que tenemos diariamente, desde la máquina del café, desde comer juntos, desde sentarnos en una mesa a mirar un proyecto, desde llevar un documento a otro, de contarnos nuestras vidas, han desaparecido los rituales, se resquebraja la pertenencia. Entonces, desde la dirección de las empresas, pues tenemos que inventarnos rituales, tenemos que seguir ritualizando. Y veo que las empresas se han dedicado más al teletrabajo, de lo operativo del negocio, pero a mí me gusta también hablar que hay una parte en las organizaciones que nos vincula, que es el ocio. Y entonces hay que generar también reuniones de Zoom y celebrar los cumpleaños y estar en todo esto de la parte que es el ocio, y ahí tienen que estar también los directivos, y ahí tenemos que estar contándonos la vida e interesándonos por aquello que está pasando en los hogares de todos nuestros colaboradores. Las empresas que han logrado, que han invertido en pertenencia, han sobrevivido mejor a la crisis. Segundo punto, que tiene que ver con el orden. El orden en las familias está muy claro. Yo no puedo ser mayor que mi hermano que me sigue, porque él es el segundo y yo soy el primero. Soy un año mayor que él, que Federico. Entonces, es así. Yo seguiré siendo el hermano mayor. Y mi padre seguirá siendo mi padre y mi madre seguirá siendo mi madre. Y cuando uno desafía ese orden, pues tiene que ir a terapia, básicamente. En las organizaciones tenemos como 4 elementos que generan ruido y que son parte de la vida misma de una organización. Tenemos la jerarquía, tenemos la experiencia, tenemos la antigüedad y tenemos lo que yo llamo el efecto, ¿no?, portero o portera de un edificio, que es como, no es el más experto, no es el dueño, no es el jefe, no es el más antiguo posiblemente, pero es el que sabe todo del edificio. Entonces, si te nombran presidente de la comunidad, pues si eres hábil, pues te vas y hablas con el portero o la portera y sabes todo y sabes cómo funciona. Entonces, diríamos que esos 4 elementos son los que se disputan todo el tiempo el orden, ¿no? ¿Quién es primero, segundo en este asunto, en lo otro, ¿no? Si se cierra la empresa, pues la cerrará alguien, no la cierra el jefe a veces. Y entonces en una empresa hay un cambio de orden, como en un partido de fútbol. Si vas ganando, pues la defensa tiene más prioridad. Si vas perdiendo, pues los delanteros tienen la prioridad.
si hay que controlar el partido, pues el medio campo, si van a cobrar un penalti, pues el orden, el primero es el portero, yo qué sé, ¿no? Y la vida es como un partido me gustan mucho las metáforas con el deporte. Entonces, ¿qué ha pasado sistémicamente con el coronavirus? Que ha irrumpido un nuevo elemento dentro del orden y tiene que ver con aquellas personas que están aportando muchísimas más horas, que aparecen resolviendo problemas de sistemas, de conexiones, que conocen el documento, que saben dónde está, que pueden llamar a un cliente, que están disponibles a las 6 de la mañana o con todos estos imprevistos han aparecido pues los bomberos, las bomberas, los enfermeros de emergencia, que ni son el más antiguo, ni el jefe, ni el dueño de la cultura, pero que han generado un aporte muy valioso. Y diríamos que esas personas se vuelven como los salvavidas, ¿no? De situaciones, de semanas, de eventos, de lo que es la incertidumbre. Entonces, esto ha cambiado el orden en las organizaciones y es importante identificar a estas personas porque están salvando las organizaciones. Trabajo mucho para una cadena hotelera muy grande en España y es curioso en la entrada en operación ahora este verano en los hoteles, cómo pues las calderas que no han estado funcionando o una fuga de agua o que hay que abrir medio restaurante o que hay que dividir las mesas o que hay que poner separadores o que aparecen los que son capaces de contagiar y hacerle entender a los clientes que tienen que ir por aquí o por allí, no a modo de abad de un monasterio o de madre superiora, sino que tienen que contagiar de las circunstancias y lo hacen con una gracia y con un arte pues que hacen que las personas se sientan a gusto en medio de la emergencia de reabrir un hotel. Entonces, esas personas no estaban en la jerarquía de los hoteles, no eran el ama de llaves, no eran esto, pero de pronto se encuentran pues, en un lugar y toman la delantera y pasan a ser protagonistas. Entonces diríamos que eso desafía a la organización y ahora que aquí ya estamos entrando en la nueva normalidad, no sabemos si vamos a volver pasito atrás a la vieja normalidad del coronavirus, pero en esta nueva normalidad pues también un reconocimiento a estas personas que nos están ayudando a salvar vidas o a salvar el negocio o a salvar clientes, la clientidad, ¿no? a que el cliente siga siendo fiel a nuestro negocio, pues tienen un nuevo lugar en este orden. Y eso es importante como ese reconocimiento, porque hay otras personas que teniendo jerarquía, pues se han quedado en shock y se vuelven líderes o jefes gritones o gritonas o miedosos o yo qué sé. Y entonces pierden su lugar o pierden el orden en la organización. Entonces, también hay que estar atentos a ello, porque esto es parte de lo que está pasando y luego pues también tenemos que volverles a decir a esas personas que ya no son bomberos y que tienen que volver a un lugar quizás de menor rango que el que les deja la visibilidad del coronavirus, que lo estoy viviendo en un hospital en Madrid, enfermeras que han estado en la UCI, que se han dejado la piel, que posiblemente han estado contagiadas, que han recibido agravios de sus vecinos en los edificios porque no querían que subieran por el ascensor, a pesar de que estaban tratando y salvando vidas, y que ahora pues vuelven a la rutina de ser enfermeras. Entonces, ¿cómo se trata eso? Entonces, diríamos que hay nuevas alternativas y nuevas posibilidades para los líderes y para los dueños de negocios y emprendedores de estar muy atentos a estos detalles sistémicos. Y finalmente, en el tema de equilibrio, pues hay gente que ha entregado muchas horas más. El teletrabajo, por estudios que sigo yo, que sigue Sara, mi colega, y Teresa, pues también nos damos cuenta que son 1.8 horas más por teletrabajo. Y entonces son horas extras. Y hay otra gente que dice, bueno, te estás ahorrando el tiempo que vas al trabajo. Y yo digo, sí, pero también hay que tener en cuenta que estás haciendo de madre, de padre,
mientras tus hijos hacían deberes. Y entonces el teletrabajo te ha vuelto a los padres, especialmente ya no en jornada continua, sino en jornada perpetua. Entonces, pues aquí hay un desequilibrio. Nos han entregado a los dueños de empresas y a los emprendedores, nos han entregado muchos empleados muchas más horas. Entonces, no sé, ¿cómo vamos a hacer con ello? Pues yo qué sé, pues en el momento en que volvamos a la normalidad o al punto de equilibrio, etcétera, pues un reconocimiento y también un reconocimiento, yo qué sé, 2 días libres, vete de puente, y ir teniendo esa contabilidad y al mismo tiempo, pues diciéndoles gracias. No hay cosa más potente en lo sistémico que dar gracias. Y por otro lado es muy curioso porque entre uno más gracias da, más se llena de gracia, más agraciado está, ¿no? A mí me encanta dar las gracias como un supremo y un sumo acto de egoísmo, porque el primer beneficiado es mi sistema inmunológico. Cuando yo doy gracias me lleno de alegría. Entonces, gracias a ti que me permites que te dé las gracias porque me lleno de gracias y cuando me lleno de gracias soy un agraciado. Así que... Maravilloso. Eso como a la luz de los principios sistémicos. Y hay un cuarto que llama Jan Jacob, estos serían como los hellingerianos, hay otro que es de Jan Jacob que dice pues, que el cuarto principio es encontrar el para qué, el destino. Y a cada negocio lo afecta el coronavirus y le aparecerán oportunidades, aparecerán los clientes leales, los clientes con los cuales también pertenecen al sistema y hay que darles gracias y hay que ver cómo me sumo yo a sus proyectos. En el momento en que uno vuelve y reconecta con el cliente y se suma a su proyecto y dice cómo te puedo apoyar, yo qué sé, dándote 10 días más o un diálogo mucho más directo, posiblemente también estemos cambiando nuestro destino y estemos encontrando nuevos para qué, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de estar y mucho más, yo creo que esté en la cadena de valor y en lo que es el sistema ampliado. Yo creo que vamos a tener relaciones más poderosas con los clientes si las aprovechamos en este momento. Gracias, Juan. Bueno, mira, en este grupo hemos hablado un poco de constelaciones familiares, pero me gustaría que les contaras un poco a las personas que nos escuchan, ¿cómo es esto del coaching sistémico? ¿Cómo, de alguna manera, el trabajo que tú haces con las empresas, cuando llega una persona, una dueño de una empresa o un emprendedor en crisis porque su empresa no funciona o tiene algún problema, ¿cómo haces? ¿Cómo haces tú para ayudarle a que vea lo que está sucediendo? Vale. Un coach sistémico, lo primero que yo le digo a mis alumnos, o sea, en Talentum ya todos somos sistémicos, ya no, esto no tiene marcha atrás. Una vez tienes una mirada sistémica, un enfoque sistémico, ya no hay vuelta atrás. Ha cambiado mi vida, ha cambiado la forma de ver el mundo. Y lo primero es aceptar, o sea, es cuando uno dice, vale, tengo un problema, ese problema ya es menor, ¿no? Eso como de entrada. Lo segundo, cuando yo hablo con un cliente, yo sé que yo soy el cómplice de la parte difícil. O sea, yo soy el que trae las malas noticias, ¿no? Es decir, yo no soy el que, ¿no? Me encantan los partidos de baloncesto en Estados Unidos, ¿no? Cuando salen las cheerleaders, ¿no? Estos animadores o estos hurra, 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 ¿no? Yo creo que en lo sistémico yo voy buscando lo excluido, ¿no? Aquello que lo excluido, los eventos difíciles, lo que no se ha hablado, lo que se esconde, los secretos lastran. Es como cuando en verano un vecino deja un perro y entonces el perro pues queda encerrado en un apartamento una semana con comida o sin comida y comienza a aullar. Pues eso que ha quedado abandonado es lo que más se siente en la noche.
eso de que nunca se habla es de lo que la organización quiere hablar. Y es como si quedara un eco, ¿no? Lo excluido es un eco que queda flotando en las organizaciones. Así que lo primero que yo hablo con alguien, yo lo llamo el histograma. Curiosamente aquí en la pizarra tengo un histograma de un cliente de un equipo de atención al cliente de una telefónica grande aquí de España, y esta semana tienen que traer la tarea, y la tarea es, el histograma es aquellos hitos que no cree que sean importantes o que hayan sido difíciles, porque curiosamente aquello que hemos padecido como difícil es lo que nos ha hecho fuertes, es lo que ha puesto en valor los talentos que no conocemos, o quizás haya sacado talentos que están ahí fuera. Y lo mismo pasa con una organización. Una organización se olvida de los seres, se olvida del producto fracasado, se olvida de un despido difícil, se olvida de un evento desafortunado, como puede ser personas que hayan fallecido ahora con enfermedades. Y curiosamente, pues esos fracasos y esos momentos difíciles han hecho fuerte la organización. Y también, curiosamente, hay equipos que se quedan haciendo un duelo demasiado largo cuando ha salido un jefe de forma que ellos consideran injusta. Entonces, digamos que hablar de esos eventos ya da una tranquilidad y permite que vuelva a fluir, ¿no? Esto es como cuando los que conozcáis algún tema en medicina alternativa, es como terapia neural, ¿no? En la cicatriz te ponen procaína y la electricidad vuelve a pasar por la cicatriz. Eso en primera instancia. Y lo segundo que da lo sistémico es que da un mapa. A mí me gusta mucho trabajar en el piso con cinta, como la llamáis en Colombia, aquí carrocera, esta con la que se enmascara o con la que se pone la pintura de coches, ¿no? Pues dibujar, enmascarar, bueno, con la cinta, enmascarar y con papeles en el suelo. Me gusta mucho como que un equipo y alguien ponga afuera, en el piso donde estamos trabajando, el mapa que tiene dentro. Y ahí ya hay distancias y hay toda una gramática, recogida muy, muy sistemáticamente, no sistémicamente, sino sistemáticamente por la escuela alemana, en la cual pues hay posiciones y hay distancias que nos permiten reflejar temas que no se pueden dibujar en un organigrama o mapas que no están compartiendo las personas. Es como si yo te invito, Marcela, a que nos vamos a Granada y pongo el GPS en dirección de Santander. Pues vamos a estar todo el tiempo tú mirando por qué sale por la carretera de Burgos y vamos para Granada, ¿no? Entonces, compartir el mapa, hablar sobre el mapa, ver las distancias, que tú me muestres dónde creo que estoy yo y dónde creo que estás tú, etcétera, etcétera. Y también hay una gramática que hay que estudiar, evidentemente, que es una metodología, esto es un método, pues permite que las personas encuentren nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer. Porque especialmente los hombres nos gusta ir a las organizaciones a jugar partidos de fútbol, de baloncesto, de voleibol o lo que sea. Nos gusta tener la razón. Nos gusta meter goles, nos gusta hacer canastas, nos gusta... entonces, aquí hay pulsos que se vuelven personales que cuando uno ve que en realidad se vuelven endogámicos y que no miran al cliente, pues sistémicamente no funcionamos, nos consumimos la energía dentro. Así que me gusta es como generar equipos que estén abiertos en su mapa para que todo el cliente vea que lo están dispuestos a recibirlo, ¿no? Es como algo así como alguna vez lo hicimos en el hospital, como cómo sería si el cirujano, el de rayos X, la enfermera, todos recibieran a la familia de alguien que tiene una cirugía
y no comienzas a entrar como por burocracias y papeles y no sé qué, y nunca, ¿vale? Es como que en la puerta del hospital esté toda la organización esperándote así, ¿no? Y no una serie de burocracias y de trámites. Algo así, ¿no? Esas son mis ideas. Mi vida ha cambiado de lo que ha sido mi vida consultora. Ahora veo que las empresas son las personas, con mucha tecnología que hay detrás. Y también más que las personas, el in-between, el entre que hay entre las personas. Es como que esto que yo le digo a la gente, vale, cuando entro en una empresa que tiene distintas plantas, ¿cuál es la planta en la que te gustaría estar? Y dice, ¡ay, en la cuarta planta se está fenomenal! Y la gente y no sabes describir por qué se está bien en esa cuarta planta, ¿no? Entonces es como ir pillando eso y eso es muy potente. Entonces lo sistémico es poderoso, pero es poderoso porque trabaja con lo sutil y al final compramos casas, compramos coches y nos enamoramos no por una cosa de Excel, sino básicamente porque algo nos lleva. Y lo sistémico es como encontrar ese movimiento y también lo que no permite fluir el movimiento. Bueno, excelente, Juan. Bueno, una persona como tú que ha tenido trabajo, asesorías en más de 14 países, en 4 idiomas, o sea, que conoce las empresas desde muchísimos puntos de vista, mm, ¿qué, qué consejos podrías dar a los emprendedores o a los dueños de empresas que en este momento tienen que enfrentarse a cambios, a, a una reinvención de sus empresas o una reestructuración de sus empresas? ¿Qué podríamos aconsejarles para este proceso? Mira, mi primer consejo es que a mí me parece que la vulnerabilidad es el acto de fortaleza más grande que existe. Es como llegar y decir, mira, no sé cómo hacerlo, y hay una parte, no solamente adentro nuestra, que dice, no, sí sabes, ¿no? Hay un efecto ahí. Hay mucha gente quebrándose, no, desde el punto de vista de tesorería o desde el punto de vista operativo, sino que se están quebrando dentro por exceso de fuerza, y yo sé que la resiliencia es importante, pero hay un punto de decir de vulnerabilidad, vale. Y vas a encontrar más apoyos de los que te imaginas, ¿vale? En ese sentido. Lo segundo, el miedo ocupa el mismo lugar en el cerebro que la creatividad, ocupan los mismos conductores, o sea, va por la misma autovía. Entonces, si esa autovía de un solo carril, tú has sacado esa mañana el coche del miedo, pues no hay forma de que vaya el coche de la creatividad. Entonces, bueno, esto es como hablar del miedo, tengo miedo. Lo otro, definir el miedo, imaginarte qué es lo peor que podría pasar. Lo siguiente, pues los americanos que les encanta hacer estudios, pues dicen que el 92% de los miedos son inventados. Lo otro es volver a la resiliencia. Otras veces he pasado por aquí y dice, sí. De hecho, en Silicon Valley, hasta que tú no demuestres que has fracasado 3 veces, no te sueltan muchos venture capitals de los fondos de inversión. Entonces es como, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que es como relativizar y luego volver a conectar con la ilusión, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y yo creo que es un periodo de sostener. En lo sistémico hablamos de endurance, no como resiliencia, sino como una confianza de que esto también va a pasar, ¿no? Esta es una frase como también que te digo yo a ti, Marcela, porque sé que me estoy viendo en la cámara de arriba y es, Marcela, esto también pasará. ¿No? Juan, esto también pasará. De Y acuerdo. entonces, César. y en ese momento está. Y lo otro, para los emprendedores tenemos, y yo me considero un emprendedor, tenemos
una capacidad de emprender que es necesario encontrar lo que yo llamo las 4 Bs, ¿no? Esto es como bed, de cama, bath, del baño, de una bañera, ¿no? Bus, cuando vas en el bus y puedes ir mirando por la ventana, y el bike, ¿no? Entonces, son esos trocitos de ocio, que yo sé que en Colombia estáis en este periodo en que no se puede salir, pero sí es como parar. Y parar en ese momento el cerebro sin tener, es como sacar la preocupación, y aquí hay gestos de neurobiología que es como, vale, esta preocupación la dejo atrás, ya me encargaré de ella, porque si no vamos jugando como de preocupación en preocupación y nunca estamos ocupados. Entonces, si soltamos preocupaciones unos minutos al día, si dejamos de ocuparnos también de tareas, y entonces no estamos ni preocupados ni ocupados, sino que estamos en esto del cerebro, posiblemente nos traiga soluciones que no nos permite la crisis y el miedo y la tensión. Y confiar, si habéis emprendido algo y habéis fracasado una vez, sois buenos emprendedores, ¿vale? O sea, es como que los que somos emprendedores, empresarios y líderes, lo siento, pero esto no se acaba. No somos funcionarios. No hay día de jubilación para los emprendedores. Siempre estaremos encontrando algo y esto también pasará. No sé si con esto te respondo, Marcela, pero es como estos 6 meses ya de estar confinado y de estar trabajando con empresarios y emprendedores confinados, pues en la palabra confinamiento también es muy curioso porque adentro dice confín. O sea... Perfecto. Creo que ha sido muy ilustrador tus ejemplos. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Seguramente surgirán preguntas de esta entrevista y pues ahí te las estaré pasando. Muchas gracias, de verdad. Y es un tema apasionante. Pensaremos más adelante en de pronto tener una segunda parte. Muchas gracias, Juan. Claro que sí, Marcela. Muchas gracias por ponerme en contacto con los colombianos y las colombianas, que me llena de emoción y no poder estar ahí más cerca de lo que quisiera. Vale, feliz día. Hola, muy buenas. Estoy hoy con Juan Londoño. Él es el director de Talentum, una consultora dedicada con enfoque sistémico, especialmente dedicada al entrenamiento de líderes y mentores de empresas. Juan es administrador de empresas y tiene 2 maestrías muy importantes en desarrollo y en relaciones internacionales. Hoy queremos hablar de una economía para la paz, de cómo la economía al interior de las empresas puede ser una constructora de paz. Bienvenido, Juan. Gracias, Marcela. Qué buen espacio, y más sabiendo que detrás de todo este movimiento todos tenemos un poquito de Jorge Carvajal, a quien tuve oportunidad de conocer la primera vez con 17 años y sigue siendo mi maestro y mi cuidador cuando viene a España. Así que qué buen espacio y, bueno, una buena reflexión. Tendría mucho para decir y también muy poco, porque es una reflexión del cual lo que yo diga voy a ser el primer beneficiario, porque la hemos venido teniendo. Pero sí se me viene algo a la cabeza, y es una conversación que ha surgido en sincronía esta semana. Yo pertenezco a una empresa familiar fundada por mi padre, que mi madre sigue estando ahí muy activa, como siempre pasa en este papel como de tras bambalinas de las mujeres, que al final son más sabias que los hombres que estamos en los negocios. Y que tenía que ver con mi hermano.
Estamos hablando de cuál era el objetivo de hacer sobrevivir la empresa y no recortarla en este momento de duro para la economía colombiana. Y me encantó una frase que decía mi hermano, y yo dice, es que, mamá, Juan, la empresa ya no pertenece, ya no nos pertenece. La empresa está para los empleados. Eso para mí fue como chocante, ¿no? Es como, wow, es como hemos perdido la función clave de las empresas, y es que es fuente de relaciones y fuente de trabajo. Y el trabajo, voy con anécdotas, estaba en Vodafone España, y entonces estamos hablando de un principio sistémico de equilibrio, y me decían, bueno, yo vengo aquí a por el salario. Entonces le digo yo, ¿y has crecido profesionalmente? Y me dice, sí, he aprendido muchísimo. Que vale, entonces si sales ahora de Vodafone podrías encontrar un nuevo, mejor lugar. Y sí, claro, evidentemente. Entonces la empresa te ha dado algo más que un salario. Y entonces se me ocurrió preguntar, eran 28 ejecutivos, y entonces le digo yo, bueno, ¿aquí quién ha ligado o quién ha terminado casado con alguien de Vodafone? Te sorprenderás, Marcela, pero casi 2/3 partes habían ligado, imaginaos lo que es ligar, o casarse con alguien de Vodafone. Entonces digo yo, entonces la empresa también, el trabajo, el lugar de trabajo, también es una forma importante de relaciones. Y has crecido como persona por haber encontrado a esa otra persona en el entorno de trabajo. Y dices, sí, claro, uno con las relaciones aprende. Y dice, entonces Vodafone también te permite crecer como persona. Entonces, es como ir saliendo de esa transacción de salario por horas que vamos teniendo en las organizaciones. Eso como del punto de vista endogámico y sistémico, aplicando el principio sistémico dentro de las organizaciones. Pero luego, y entrando en la economía sostenible y hablando con mis colegas en Holanda, es muy interesante lo que está pasando en Holanda, porque por primera vez como economía y como país están hablando de que el decrecimiento es interesante. En este mes pasado, en alguno, no recuerdo, porque me pilló en Galicia, o sea que puedo ubicarlo como en la segunda o tercera semana de agosto, me encontré una noticia en un diario de allí que decía, a partir de este momento estaremos toda la humanidad, a pesar del confinamiento, consumiendo más materiales de lo que la misma Tierra generará en el resto de año. Entonces dije yo, wow, o sea que todo agosto, lo que queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es como que estuviéramos comiendo las latas que tenemos almacenadas en el sótano. Y esto con confinamiento, y eso me llevó como a decir, wow, claro, ¿cómo podemos estar en paz si nos estamos comiendo más de lo que tenemos? Esto es como, ¿no? Como parte de esto. Y eso reconozco que esa noticia, y era una noticia muy pequeñita, estaba como en páginas interiores de un diario, volví a buscar como en los diarios nacionales de España y no encontraba esa noticia. O sea, es una mala noticia que no queremos dar. Pues, vale, de crecimiento. ¿Cómo hacemos que introducir el decrecimiento, ¿no? en esta forma de estar en el mundo? Lo siguiente que me llama la atención es que nos hemos vuelto consumidores no solamente de materias primas, que la definición de materia prima es aquello que el hombre no puede producir. Me encanta esa definición de materia prima. Lo que los humanos no podemos producir se llama materia prima. No podemos hacer cobre, no podemos hacer lechugas, por muchas lechugas que podamos de cultivo hidropónico, pues la lechuga es lechuga. Entonces, materia prima está ahí, como la célula de la lechuga es la lechuga. Entonces, es como comenzar a ver cuánto realmente
es real. Estamos en una virtualidad que nos hace consumir ya no solo materias primas, sino datos, nos hace consumir relaciones, nos hace consumir experiencias y nos hace consumir likes. Y cuando yo digo el like, es este vicio que tengo yo, Juan Londoño, de estar asomándome a mi móvil, que aquí ha sonado ya 4 veces, y hay una parte mía que está yendo ahí, a ver si en mi LinkedIn o a ver si en no sé quién alguien le ha dado un like a lo que yo he dicho. La semana pasada estaba en una meditación con Sri Bhatnagar, que quizás algunos ya lo habéis visto por Juanjo Lopera, que lo ha traído a Colombia, y decía que la mejor forma de estar en paz era tener el mínimo de respiraciones por minuto, porque eso calma la mente, y la forma de tener el mínimo número de respiraciones por minuto es muy simple, es tener pocas relaciones muy profundas. Y desde lo sistémico, y aquí ya entro en lo sistémico hay un ejercicio y es para el cerebro, da igual el grupo familiar que tienes en WhatsApp que el grupo que tienes para ir a cine. Si alguien te excluye del grupo de ir a cine, entras en colapso, o al menos yo entro en colapso. ¿Vale? Entonces, la pertenencia a un sistema, si yo pertenezco a muchos sistemas y a muchos grupos de WhatsApp y estoy pendiente de muchas historias y veo muchas series, que es otra cosa que yo me he visto adictivo, pues evidentemente voy a tener más respiraciones por minuto y voy a tener menos espacio entre mis pensamientos. Y la paz, a mí lo que me... contemplación es una palabra que me encanta. Contentment, ese contentment pues va en el número de pensamientos que yo tengo por minuto, en la capacidad que tengo de caminar más descalzo, de mirar el horizonte sin que haya una preocupación o un premiedo, como decía mi sobrino de pequeñito, que me decía, tío, yo creo que yo no tengo miedo, yo lo que tengo es premiedo. Tan bello. Entonces, me encantó eso de mi sobrino José, porque es como, wow, es verdad, a veces no tenemos ni tiempo de sentir el miedo porque estamos en el premiedo. Y bueno, este es mi caminito también, Marcela, no hay otra cosa, es como buscar en esta economía. Volviendo a llevarlo a la economía, entonces, si en lo personal es como de crecer el número de grupos de WhatsApp, de informaciones y de estar en esto, pues es también cómo podemos reducir transacciones y en esto volver las transacciones más locales. Muy bien, Juan. Bueno, hablemos un poco del origen sistémico de las guerras económicas, porque muchas de las guerras, de los conflictos que hay tienen que ver con la economía, ¿no? O que yo quiero esto, o con de pronto que hay un desequilibrio a nivel de la economía. ¿Qué podemos hablar acerca del origen sistémico de esto? ¿Qué nos puedes contar? Mira, te voy a hablar de la Guerra Civil Española porque es lo que yo veo, no puedo hablar del conflicto colombiano, pues porque salí en plena época de Pablo Escobar, estaba muy chaval, pero sí me ha tocado, pues llevo ya muchos años con lo sistémico y pues me ha tocado como verlo. Y hay dos fenómenos que perpetúan la guerra, y es que cuando hay un dicho en lo sistémico que dice, cuando la guerra termina, la guerra continúa en las familias. Entonces, y en lo sistémico decimos que los nietos de los perpetradores sufren depresión y los nietos de las víctimas sufren de rabia y de odio. Esto lo vemos en la memoria histórica española, como los que quieren encontrar las tumbas de los represaliados de un bando o de otro son los nietos, no son los hijos.
Entonces hay un entendimiento sistémico y es como que en realidad la historia no va de padres a hijos, sino de abuelos a nietos. Y a mí me gusta mucho cuando Jorge me pasa los filtros en Sintergética, no aparece mi padre, aparece mi abuelo. Entonces, ahí hay algo hay como una pista muy buena tu pregunta, nunca nadie me la había hecho, pero sí yo veo que es como que quizás yo estoy tratando de poner en paz a mi abuelo, o a mi abuela, ¿no? Aquello que no, o a cumplir su mandato, aquello que no pudieron tener. Y cuando hago constelaciones, es muy curioso porque si le pregunto a los abuelos lo que quieren es que los nietos, que las nietas estén felices en la vida y que sean plenos. Entonces, es como... Y también hay otra cosa, es también reconocer que esto que llamamos venganza puede ser interesante, siempre y cuando nos venguemos, pero no en un grado superlativo, sino pequeñito, ¿no? No lo dice Helinger, hay que vengarse con amor. Hay que vengarse con amor, ¿no? Entonces es como bueno, si la has cagado, entre comillas, perdonadme la expresión, se ha metido la pata, no sé cómo se dice en Colombia, aquí esta es la expresión, pues si has metido la pata, pues es como decir, oye, ¿cómo te puedo compensar con un poquito, ¿no? No castigándote a ti mismo, sino realmente compensando. Y dice, pues mira, vete con tu mejor amiga y yo pago el viaje de las dos, ¿no? Sabiendo que sé que tu amiga va a hablar mal de mí vais a hablar mal de mí durante todo el fin de semana, ¿no? Algo así. Entonces, como permitir ese reconocimiento del dolor es muy interesante. En lo sistémico también, como sanador en las guerras, y esto me llamó mucho la atención, hay una mujer muy interesante haciendo trabajo sistémico en Bogotá. Ay, aparece. Ahora me aparecerá durante la conversación, que la admiro muchísimo. Y curiosamente me pasó en algún momento algún vídeo y las víctimas de ahora con el proceso de paz, las mujeres víctimas de las FARC en el conflicto armado no querían tanto una recompensa o un resarcimiento económico, sino que poderle ver la cara ¿no? al que había cometido esto y que vieran su dolor. Entonces diríamos que en la guerra reconocer el dolor es muy interesante. Y también lo llevo a otro lado, porque en Alemania, trabajando en lo sistémico, me he ido mucho a Alemania a aprender de ellos, y a una mujer que ya falleció, Elizabeth Ferrari, de pronto se encontró que las madres de los soldados alemanes nazis, los soldados rasos, cuyos hijos habían muerto en el campo soviético o en el lado francés, nunca les fueron devueltos y el Estado y nadie les había visto el dolor de la madre que había perdido un hijo porque su hijo había peleado en el lado equivocado, que era el lugar nazi. Entonces fueron mujeres que tenían un doble dolor, habían perdido el hijo, pero también habían perdido la dignidad a que le vieran el dolor. Entonces, exigirle al otro que vea el dolor es una parte clave de la paz. Y sin embargo es curioso porque los humanos y las humanas tendemos a enfadarnos cuando el otro quiere que veamos el dolor que hemos ocasionado. Entonces ahí, especialmente los hombres, nos hacemos todavía como no es para tanto, no es, yo qué sé, hay una actitud ahí, ¿no? Y todavía machacamos más o se machaca más al otro, ¿no? Y aquí hay una frase que me encanta, una frase sanadora sistémica que es lo siento. Y lo siento sentido. No I'm sorry de cortesía, sino lo siento.
y dejas al otro en libertad de que se tome un tiempo para procesar el dolor. Claro. Eso me parece muy bonito porque creo que parte de lo que queremos en Sistémica es ver, reconocer y darle lugar, ¿no? Darle lugar a lo difícil, ¿no? En estos momentos donde la economía está tan inestable, todas las economías en general, por todo lo que ha sucedido, ¿de qué manera podemos ser constructores de paz? ¿De qué manera podemos colaborar desde cada uno de nuestros lugares para esta paz? En cada conversación cotidiana decirle está siendo difícil. Ujú. Muy bien. Está siendo difícil, Marcela, y tú me puedes decir a mí, Juan, está siendo difícil. Estás Hay una claro. parte mía, y hay una parte mía que se siente vista y que se siente, ¿no? Y que me entra calorcito. Entonces dice, ay, Marcela está viendo que está siendo difícil. No es como que yo te digo, ánimo, Marcela, también esto. Y antes decía, esto pasará. Pero lo primero es darle lugar a lo que está pasando, a lo real. Y es difícil. Hay incertidumbre. No sabemos, ni tú sabes, ni yo sé. Y el día que tienes rabia, veo que tienes rabia y es natural. Y aquí me gusta jugar con dos palabras que yo creo que llegan muy bien y es lo normal, que es al menos en lo paisa, decimos, ay, es normal. A mí me gusta mucho cambiarlo porque por algo que es natural. Ujú. Si a mí me dicen, Juan, es natural que tengas esto, me llega mucho más dentro, me siento más acogido que si me dicen es normal. Que quizás lo que es normal en paisa no es normal en España, pero lo que es natural en paisa es natural en castellano. Ujú. Claro, yo lo que yo entiendo es que hay una tendencia muy grande a edulcorar las circunstancias, ¿no? A suavizarlas, a decir, no, vamos a salir de esto, ánimo, tal. Pero yo entiendo lo que tú dices en el sentido de que necesitamos ver lo difícil, necesitamos ver lo doloroso, necesitamos ver la crisis, necesitamos ver la necesidad de transformación del mundo, ¿sí? Para que de alguna manera no sea una nueva normalidad, sino sea un nuevo mundo, ¿no? Y en ese sentido, es más fácil que construyamos la paz. Yo creo que más allá de la sabiduría de Jorge, solo la presencia de Jorge con esa paz que tiene y con esa sonrisa y con eso, a mí me cambia el pH del cuerpo. A todos los pacientes. El problema es que no vamos a tener a Jorge siempre, necesitamos trabajar muy Ya, poquito. pero yo estoy como ahí, hay algo como que ahora mismo hay una parte que puedo hablar contigo desde eso que me ha contagiado Jorge, entonces quizás lo pueda multiplicar un poquito aquí hablando contigo, pero es como, pero Jorge no me niega que me está doliendo algo, que estoy sufriendo de algo, ¿sabes? Sino que lo acoge y acoge eso, lo acoge entero. Claro. Lo acoge entero. Hay una parte, cuando abres la puerta del consultorio de Jorge, que Jorge está acogiendo esa parte difícil mía. Y después al final ya me dice, vamos, zángano, adelante, ¿sabes? Entonces yo ya me voy, pero ya estaba acogido, ¿no? Y el mayor ejemplo, el mayor ejemplo es esto que pasa con los padres o que hacían mis padres conmigo, ¿no? Que yo me caía y me había hecho daño, ¿no? Porque uno de niño, pues yo qué sé, es más frágil, lo tiene en la piel, no sé qué, y se te clavaban las piedrecillas. Y realmente aquello dolía, era una acupuntura a lo bestia en las manos si te caías, ¿no? Y los padres miraban la mano, veían que no sangrabas, a ti te estaba ardiendo y te estaba la mano escociendo y no sabías qué era lo que estaba pasando en esa mano. Y los padres, como no había sangrado, además se enojaban y decían, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale. Si me hubieran abrazado y me hubieran dicho a Juan, y lloro y grito 10 segundos, después ya miro mi mano y veo que no era para tanto. Pero acoger ese impacto, ese miedo, ese tema, yo creo que es muy sanador.
Eso es lo primero, como todos los que estamos en este caminito, es acoger y acoger lo difícil. Y en comunicación no violenta se habla de no niegues la emoción que tiene el otro. Pero como estamos en un sistema académico que lo hemos racionalizado todo, pues es como relativizar y decir, no, es que no es para tanto, ¿no? Sí es para mucho, si ha venido a ti es porque es para mucho. Bueno, y en este momento que realmente todos nos damos cuenta de cómo la economía está en vilo en la mayoría de los países, en unos más que en otros. ¿Cómo acogemos esto y cómo de alguna manera hacemos para fortalecer estas empresas o esta estructura económica que en este momento está inestable, enferma o en crisis? ¿Cómo podemos acoger eso y cómo podemos de alguna manera llevarlo a una paz, ¿no? Como consumidores tenemos una gran responsabilidad y es comencemos a comprarle a lo más cercano que tengamos. Es decir, yo creo que en este momento, si tenemos un poquito de exceso de liquidez, lo que las tengamos, démonos 2 masajes más cuando ya nos dejen. Vámonos a la peluquería y nos hacemos doble teñido 2 veces, porque esto es como ese vídeo que hay por ahí, el dinero le gusta circular, el dinero le gusta cambiar de manos. Yo no he visto cosa más inútil que un billete nuevo de hace 10 años que ha salido de un banco. Y digo, este billete no ha cumplido su función. Entonces, igual que eso, es como pongamos el dinero a circular y gastemos en las cosas esenciales, ¿no? A mí me encanta esto de la comida a domicilio. O sea, una cantidad de gente, pues yo me encontré que a 2 casas, a 2 calles de aquí, yendo a la farmacia, pues había una señora que hacía comida. Pues en lugar de ahorrarme y cocinar yo, pues me entablé y terminamos siendo súper amigos y le decía, mira, yo no como esto, lo otro. Ah, pues verdad, a ti te lo hago con esto y con esto. Y terminé con una señora que ahora me cocina maravilloso aquí al lado del estudio y la llamo y le digo, oye, mira, ¿qué vas a hacer esta semana? Y me dice, ay, a ti te puedo hacer esto, lo otro. Y de pronto me he encontrado que esa señora sobrevive ¿no? Con un poquito de esto. Entonces, pues yo qué sé, si en lugar de ir al supermercado vas a la tienda de barrio, mejor. Si en lugar de comprar el producto de China, y lo siento por los chinos, puedes comprar lo que venga de Boyacá, mejor. Si puedes comprar esos pequeños actos, estarían muy bien. Y de otro lado, también en las empresas hay gestos muy potentes. Yo creo que la gente está dispuesta a trabajar menos horas, reduciendo salarios siempre y cuando siga teniendo pertenencia. Esto ha sido interesante aquí. Es decir, oye, podemos pactar, en lugar de despedir, si tenemos 100 empleados, en lugar de despedir 30, ¿cómo repartir ese trabajo entre todos para seguir manteniendo la pertenencia? Todo eso tendremos 100 personas en paz, un poquito con menos ingresos, pero quizás todos sigamos unidos para poder salir adelante. Y yo creo que son pequeños gestos, ¿no? Porque si no es como sentirnos víctimas de lo que está pasando afuera, y yo creo que podemos hacer mucho. Y lo otro es, queridos jefes, queridas jefas, queridos líderes, sostener la dificultad que están teniendo las personas desde casa. Nos están entregando muchas horas, están poniendo lo mejor de sí, así que también, además de resolver temas de trabajo, pues ten Zoom para lo personal y decirles qué bueno que estás aquí, qué importante eres y qué interesante todo esto que nos está pasando. Las 3 sí es interesante, importante, ¿no? para todos nosotros. Pequeño gesto, yo creo que este confinamiento nos ha llevado a ¿no? Adentro, pero dentro de lo de adentro también hay relaciones muy poderosas. Maravilloso, Juan. Bueno, ¿cuál sería como ese, no sé, eso que te ayuda a ti a estar en paz cuando tienes un conflicto? ¿Cómo haces para Mira, gestionar un conflicto y lograr llegar a la paz? Cuando alguien, no sé, te hace algo que no te gusta o cuando ves que hay una injusticia, ¿cómo lo puedes solucionar? te voy a hablar del último conflicto. No hay cosa más.
Mira, realmente yo me doy cuenta que las personas que más quiero son las que más me conflictúan. Entonces, si realmente hay un conflicto que no me deja dormir, lo que yo me doy cuenta es que detrás hay mucho amor. Entonces, es como eso es lo primero. Entonces también me sale la palabra, si me quiere tanto, ¿por qué me conflictúa tanto, ¿no? Entonces es como... también me he dado cuenta que contar el conflicto como fuera del contexto me pone en eso que en PNL llamamos, ¿no? Como la metaposición, ¿no? ¿Qué diría una mosca de lo que estoy haciendo? Y la otra parte que a mí me sirve es como preguntarme, no puedo salir del conflicto o no quiero salir del conflicto. Y yo personalmente cuando yo me doy cuenta que a mí me gustan ciertos conflictos, me dan fuerza. Y hay personas que pues necesitan del conflicto para sentirse vivas. Igual que hay algunas personas que les encanta escuchar música a todo volumen. Pues si no sienten esa vibración de la música y es el mismo concierto, pues no lo viven. Entonces yo me doy cuenta que yo tengo una parte mía que me gustan los conflictos de alto volumen. Entonces al final digo, bueno, lo quiero o no puedo o no lo quiero. Y hay un momento que digo yo, me está quitando un poquito de energía, ¿no? Qué bueno volver a la paz. Y también aprecio la paz después de pasar un conflicto, ¿no? Entonces es como eso, es como, a veces la siento como las bielas de una bicicleta. Lo único es que sí, con los años y también con este confinamiento, que tiene fin, con fin, voy encontrando que aprecio la paz, que me gusta el silencio, que me gusta un ritmo más lento. Entonces, sí, me estoy siendo adicto a la paz intensa. Bueno, y ya para terminar, lo último, ¿cómo sería una economía que contribuya a la paz? Una economía que contribuya a la paz, para mí es clave, tiene un elemento clave. Debe estar ligada más al trabajo, ya como relación, que a la especulación. Lo siento por los economistas, pero yo soy muy keynesiano. Tuve de profesor de economía a McRobbie, que fue alumno de Schumacher, que era el discípulo de Keynes. Entonces, en aquella época hablábamos de lo pequeño es hermoso. Pero entre más real la economía, menos virtual, pues mucho mejor. Para mí es escandaloso que en este momento se estén negociando en Londres la cosecha de trigo y de maíz del año próximo. Como quien juega, ¿no?, al casino. Entonces, pues yo creo que lo público, los alimentos, y hay cosas que son públicas. La alimentación es pública, la salud es pública, los parques, ¿no? Es como ver esa transacción entre lo público y lo privado. Y me parece que el gran dilema, y esto puede ser mi parte reactiva, es lo especulativo, ¿no? Esto de cómo será, voy a apostar, y las bolsas me parecen nefastas para la economía. Y lo otro, si tienes exceso, si vas a invertir en bolsa, pues invierte en fondos que existen. Mis inversiones en bolsa están en fondos ecológicos que existen, agua potable, energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, mira a ver cómo buscar que tu capital, que tus ahorros, etcétera, pues vayan en aquellos sectores en los que crees. Esperemos que haya, que lo alternativo, la medicina alternativa pueda tener su propio fondo y entonces mis ahorros irían a los fondos que financian la medicina alternativa.
en eso creo, ¿no? Creo en banca como Tríodos, que es la banca ética y con eso me muevo. Pero yo me voy dando cuenta que tenemos muchos gestos, que tenemos mucho poder, los consumidores y los inversionistas en nuestro poder. Pero bueno, Marcela, también ser víctimas no da fuerza. Así que, bueno, un poquito. Y Bueno, nada, muchas gracias por esta oportunidad wow, me has hecho reflexionar en más cosas de las que me había hecho reflexionar mis grupos de trabajo en estos últimos meses online y en Barcelona este fin de semana en el primero presencial. bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad de escucharte, de conocer de lo que haces. Y bueno, tendremos oportunidad de seguir conversando. Gracias. Claro que sí, encantado de esta entrevista.